¿Qué tal, amigos? Tal y como les dije ayer en la videocápsula diaria, la del viernes, ahora voy a regresar a los temas nacionales. Cápsula sabatina. Bien a bien, todavía a estas fechas, no hay una explicación clara de por qué o cuáles fueron las causas que explicarían lo que sucedió este 1 de julio. Si bien hay algunos analistas que hablan del hartazgo, de la corrupción, de la violencia o de las causas que usted ya conoce. Sin embargo, pienso que sin negar la importancia de estas causas o de estos elementos, yo creo que no explican cabalmente qué pasó este 1 de julio. Es la primera vez que vemos la corrupción en México de parte de gobernantes o funcionarios públicos. Alguien me dirá, no Ángel, no es la primera vez, pero estos se pasaron, se abusaron y agarraron con el cucharón del pozole. Yo creo que no, yo creo que ha habido épocas donde ha habido igual o más corrupción. O, para decirlo claro, la corrupción es algo que nos marca prácticamente desde los años 30 del siglo pasado, para no irnos más atrás, desde el sexenio cardenista para acá. La corrupción ha sido la gran constante en todos los gobiernos, empezando por el del general Cárdenas a la fecha. Y debo decirle también que el actual no será la excepción. La corrupción es algo que nos ha marcado, nos identifica. Muchas veces, no me cansaré de decirlo, hacemos las cosas de manera ilegal, aun cuando no haya necesidad de hacerlas así. Pero en fin, yo soy de la idea de que la corrupción, el hartazgo por ella, no me convence a mí como argumento central. Yo creo que algo más hay que quizá nos ayudaría a entender si lo aceptáramos de entrada para explicar lo que pasó este 1 de julio. Pienso yo que el suceso de esa votación a favor de López, el resultado numérico aplastante que obtuvo, y no me voy a meter aquí, es que 5 millones de priistas votaron por él y que tantos millones de panistas, no me voy a meter en ese tipo de detalles que además difícilmente se podrían comprobar. Voy a compartir con usted una idea que espero le resulte interesante y le preste un poco de atención. Yo pienso que el resultado de la votación este 1 de julio es el resultado de un proceso que inició hace muchos años en México. Lo ubico allá por los años 30 del siglo pasado, específicamente en el sexenio cuando fue presidente el general Lázaro Cárdenas del Río, cuando se completa, se termina de construir este instrumento de cooptación y manipulación político-ideológica que fue el nacionalismo revolucionario. A partir de ahí, el partido político casi único, que era el PNR, que luego cambió a PRM y luego a PRI, en 1939 surge el Partido Acción Nacional, que no ha cambiado de nombre. En 1919 surgió el Partido Comunista, como un grupúsculo de catacumbas, siempre en espacios muy reducidos, y es hasta el sexenio del presidente López Portillo cuando recupera un registro perdido decenios atrás. Pero al final de cuentas vivimos esos años de partido casi único. El Estado mexicano prefirió construir un ciudadano casi robótico, un ciudadano que no requería pensar, mucho menos analizar críticamente las cosas. Para eso construyó todo un andamiaje que le permitía no solo
darles, entre comillas, porque nunca fue total, sino daba pedacitos poquitos, casa, empleo, educación, vivienda, etcétera, etcétera, a decenas de millones de mexicanos. Y con ese argumento de te estoy dando esto, te voy a apoyar en esto, educación para tus hijos, infraestructura, etcétera, etcétera, exigía a cambio el voto por el candidato o los candidatos que el partido, primero el PNR, luego el PRM y luego el PRI, habían seleccionado. Esa forma de construir ciudadanía fue agravándose. Y el ciudadano, en vez de darse cuenta la manipulación de la cual era objeto, se acomodó a ella. Frases como no hagan olas, el que no se mueve sale en la foto, si bien las dijo el líder eterno mientras vivió de la CTM, don Fidel Velázquez, reflejaban en mucho la visión de millones y millones de mexicanos. No hagas olas, te va a tocar, hombre. Va a llegar el compadre o con él te vas a acomodar y ahí vas a poder hacerte de riquezas, etc. Sin embargo, esa ciudadanía llega a su fin cuando el Estado ya no puede darle todo a todos. En la medida en que cambia el modelo económico a partir ya abiertamente de 1987, pero en realidad fue en 1982 cuando empezó a hacer agua el modelo de desarrollo hacia adentro, de sustitución de importaciones y de aislarnos del exterior. Ahí empieza a hacer agua una forma de control político. Todavía el Estado mexicano pudo mantener ese control. Ahí agarrando de aquí, escamoteando acá, pero luego llega el rompimiento donde grupos importantes del PRI ya se desgajan, salen, crean otro partido y empieza, si bien en esos primeros años no una lucha abierta de piso parejo entre los partidos, pero al menos empezó una competencia, cosa que muchos mexicanos jamás habían visto. Pero no obstante eso, este nuevo partido, específicamente el PRD y algunos otros, en vez de crear nuevos métodos, nuevas formas de hacer política, aplicaron lo que habían aprendido en sus años de priistas. López es un ejemplo claro, pero muchos otros, Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, tantos radicales hoy en Morena, Bartlett, por ejemplo, que abrevaron en el PRI y en algunos otros partidos, el caso de Muñoz Ledo, que le faltaron partidos para brincar a ellos, o el caso de mi paisano Alfonso Durazo, que estuvo en el PRI, luego el PAN, luego este y luego el otro. Es decir, de alguna manera, cuando uno decanta la historia política de buena parte de los que están hoy en algunos partidos de oposición, encuentra la cola larga del dinosaurio de los años 30 del siglo pasado. Sin embargo, a medida que el modelo nuevo empieza a extenderse en el país, empieza a darse un fenómeno que pocos aceptan o que muchos desconocen. Cuando una economía se abre, el nivel de desigualdad aumenta. ¿Por qué? Porque al abrirse esa economía requiere y premia a personas de mayor calificación. Son los que más rápidamente obtienen un buen trabajo, mientras que los rezagados en los aspectos educativos se van quedando en algunos casos a un lado del camino. Eso hace que su ingreso se reduzca o se estanque, no avance. Y eso hace también que aquellos preparados, aquellos que han ido al extranjero a obtener alguna maestría, un doctorado, que hablan idiomas, pueden incorporarse más rápidamente a esa nueva fuerza de trabajo que demanda una economía abierta. Si juntamos nosotros todos esos elementos que se han ido acumulando a lo largo de 8 decenios, encontraremos que hay una casi nula capacidad analítica o disposición a realizar ese análisis
de parte de decenas de millones de electores. Dicho de otra manera, votan o de manera inercial o votan prácticamente por coraje, por bilis. No sé cuál sea el voto peor, pero al final de cuentas no hay un juicio objetivo en torno a lo que es el país y lo que significa ser ciudadano. Continuaré mañana en la cápsula dominical con estas reflexiones que espero que le ayuden a usted, si no a explicarse lo que pasó este 1 de julio, sí al menos ver el fenómeno electoral con otros ojos o desde otra óptica. Mañana terminaré estas reflexiones y espero llegar a una conclusión. Si difiere usted de mí, qué bueno, y eso lo llevaría, le pido respetuosamente, a que elabore usted su propia conclusión, más allá del lugar común, de la explicación superficial ahí por encimita. Creo que el país lo merece, pero también usted como elector. Muchas gracias, pues, lo espero mañana y recuerde usted que para eso tendría usted que escribir con buena ortografía. Muchas gracias y aquí nos vemos mañana en la cápsula dominical. Gracias.